Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros una semana más, un día más del camino que recorremos y que estamos recorriendo en este 10º aniversario de Recurra Ginso. Si me lo permiten, aparte de los agradecimientos, sé que cada vez somos más y esto nos ayuda a todos a perfilar, sin duda, un futuro mejor en las materias que nos ocupan. Les quiero recordar alguna cosa en cuanto al funcionamiento que a veces nos permite poder interactuar, y eso es lo más maravilloso que nos puede pasar cuando estamos en una época tan difícil a nivel de comunicación. Es verdad que es una comunicación global, pero también es verdad que nos falta el tacto, que nos falta el cariño, que nos falta el abrazo, que nos falta el beso y que no nos sobra la mascarilla todavía, pero algún día nos sobrará. Quería recordarles que hoy lo que vamos a hacer es dedicar el webinar a los retos de la crianza y la educación en el contexto de la adopción. Es un tema que no va a dejar a nadie indiferente, es un tema que hay que tocar. Javier Urran me lo explicaba por activa y por pasiva con mucha sensibilidad, y que es muy necesario que las cosas se cuenten también de manera muy puntual y muy clara. Así que gracias a todos. Estar enmarcado dentro de la campaña de Recurra Ginso, Una mente sana empieza en la infancia, que además de conmemorar, como les decía, su 10º aniversario, tiene por objetivo psicoeducar, es decir, ofrecer además estrategias y recursos a los adultos que convivimos con niños, con adolescentes, que prácticamente somos todos, ¿no? Así como normalizar también acudir al psicólogo, que es algo que nos empeñamos mucho, algunos de ellos nos van a acompañar sin duda hoy, y concienciar sobre la importancia de cuidar tanto el cuerpo como la mente de los niños y de los adolescentes. Esto no es ni más ni menos que prevenir desde la infancia. Así podríamos evitar muchos males de los llamados mayores inmediatamente después. En fin, este webinar en concreto, que no me quiero enrollar, va a tratar de los retos y las diferentes problemáticas que suelen enfrentar a las familias adoptivas antes y durante la crianza de sus hijos. Esta es la tercera temática de las 10, ya saben que nos vamos a 10 a lo largo del año 21, ofreciendo consejos, ofreciendo información sobre cómo prevenir patologías asociadas para, en última instancia, intentar, que es lo importante, darles una solución efectiva. El anterior, recuerdo, hablamos de depresión infanto-juvenil, es decir, que con gran éxito de crítica y público, todo hay que decirlo, y en esta tercera temática, pues lo que vamos a hacer es rápidamente entrar en los retos de la crianza y la educación en este contexto de la adopción. Recordarles que el chat está para todos ustedes, es decir, todo lo que quieran preguntar va a ser contestado tanto por los propios interesados que participarán con nosotros a lo largo de la tarde, como entre ustedes, si lo desean y quieren pues intercambiar opiniones o lanzar alguna pregunta a alguno de los ponentes que estén interviniendo en ese momento. Me ocuparé con mucho gusto de cogerlas y trasladarlas. Probablemente no nos entren todas, pero intentaremos, si no, hacer una mezcolanza de todas y cada una de ellas. Vale, no me enrollo más. Las 5:33. Vamos al primer bloque, es el análisis de los principales desafíos de la adopción en el seno de la familia. ¿Con quién lo vamos a abordar? Pues con dos especialistas de muy primer nivel. Está don Alberto Boale, el psicólogo sanitario y subdirector de Recurra Ginso, y él nos va a hablar de los miedos parentales en familias con hijos adoptados. Don Alberto Boale, muy buenas tardes. ¿Está usted por ahí? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Constantino. ¿Qué tal, don Alberto? Muy bien. Le he tenido en los ensayos, he de decir, creo que no cuento nada especial, meciendo el Moisés de Darío, un recién llegado. Eso es. Me ha acompañado en los ensayos y porque era una cita a la que no quería faltar y pillado en mitad de un periodo de paternidad, pero aquí hemos estado, Darío y yo, con todos vosotros. Pues fenomenal. Vamos a saludar también en esta mesa a quien va a ser su pareja de baile, si me lo permite decir, de baile de mensajes, Para ello nos vamos a Bilbao
y ahí tenemos a don Javier Mújica. Don Javier, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. Hola Constantino, hola Alberto. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Qué puedo decir de Javier Mújica? Pues que también es psicólogo sanitario, es terapeuta de familia y pareja especializado en protección de menores, adopción, acogimiento y técnico del servicio Ariobiadoptia. Que no creo que lo habré dicho mal, Ariobiadoptia. Bueno, que me decía usted que es como el grupo 2. Sí, Ariobiadoptia, un servicio de la cooperativa Guinchari, que es a la que pertenecemos. Pues muy bienvenido y sin más dilación, si le parece, don Javier, vamos a escuchar al señor Buale, porque el psicólogo Buale nos va a hablar sobre este tema, el del miedo, que no sé, Alberto, si en este tema el miedo guarda la viña o impide su desarrollo natural. Cuéntanos. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias por esta oportunidad de participar en esta tercera webinar que organiza el programa Recurra Ginso conmemorando su 10º aniversario y compartir espacio con grandes profesionales referentes, como Javier Mújica, por ejemplo, en el contexto de la adopción. En este tiempo que tengo, voy a intentar trasladar la experiencia recogida por el programa Recurra en el trabajo con padres y madres adoptantes, ¿no? Padres y madres adoptivos de residentes en nuestro centro terapéutico que han pasado por allí, que nos han ido haciendo reflexionar y pensar, incluso que hemos podido con ellos trabajar el tema de los miedos parentales. A lo largo de estos 10 años, el programa Recurra Ginso ha tenido la suerte de poder trabajar con unas 1000 familias en su centro terapéutico. De esas 1000 familias, hay un 20-25% de ellas que son familias de hijos adoptados. Claro, con un grupo tan importante de residentes y de familias que han pasado por nuestro centro, nos planteábamos, oye, hay que ofrecerles algún tipo de espacio diferencial donde trabajar aspectos propios de la adopción, donde puedan trasladarnos cuestiones que para ellos sean relevantes y que en otros espacios no estén teniendo esa opción. Bueno, pues fruto de estas cuestiones que nos lanzábamos de consultas a los propios profesionales que están en el día a día con los menores, los educadores, con los padres y las familias, los psicólogos, trabajadores sociales que van trabajando con ellos y que veían que sí, que había necesidad, que les trasladaban ese deseo a estas familias, organizamos un grupo terapéutico en enero o febrero del 2020 donde dimos la posibilidad a estas familias de compartir preocupaciones, de dudas, de aprender juntos sobre cuestiones de la adopción que sí que les preocupaban. Lo que hicimos fue trabajar en torno a una serie de temas que para estas familias eran relevantes. Lo organizamos en 4 bloques porque fuimos recogiendo información, consultándoles qué necesitaban, dónde tenían las preocupaciones y nos iban dirigiendo a 4 aspectos. El primero tenía que ver con la herencia biológica, con la parte genética, la carga genética que podían traer sus hijos e hijas. ¿No? Era un tema que sí que les preocupaba mucho. Otro bloque tiene que ver con el vínculo, con el apego, ¿no? Cómo vincular, cómo fortalecer ese vínculo, ese apego con estos hijos e hijas adoptados. Un tercer bloque, que es precisamente el que da motivo a este espacio que voy a intentar aprovechar, es el de los miedos parentales. Y había un cuarto bloque que tenía que ver con una necesidad de tener herramientas específicas o concretas para relacionarse o comunicarse, manejarse con estos hijos e hijas adoptados. En torno a los miedos, vimos 2 cuestiones principales. Una es que estos padres y madres tienen mayor número de miedos que los padres y madres de hijos biológicos. Claro, esto tiene que ver con el hecho de que comparten miedos propios de la parentalidad, pero además este grupo de padres y madres tienen una serie de miedos directamente relacionados con la adopción. Por tanto, se suma, es un sumatorio y tenían un mayor número de temores. Además, los vivían con mayor preocupación que el resto de padres. Esto tenía que ver porque tenía una visión como preocupante de la condición de adoptado de su hijo o hija.
Es decir, si a un padre normal, una madre normal, le preocupa que su hijo tenga un grupo de relación o que se relacione con un grupo adecuado, para estos padres y madres era aún más preocupante, porque entendían que su hijo o hija, al ser adoptado, tendría más dificultades. Entonces, añadían más miedo al miedo ya presente. Bueno, vimos que con esta cantidad de miedos, con esta preocupación que le daba, con esta angustia que tenían ante estos miedos, era necesario organizar, estructurar estos miedos para poder visualizarlos, poder manejarlos, poder hablar sobre ellos y darles algún tipo de orientación o sentido. Por eso el trabajo que se hizo con estas familias fue organizar en 4 bloques los miedos que iban trayendo y que iban presentando. Un primer bloque tenía que ver con esta parte de la herencia biológica, ¿no? Nos comentaban que les preocupaba mucho que, claro, hay parte de la información de la familia de origen que no se conoce y que les preocupaba el hecho de que hubiese algún tipo de predisposición, algún antecedente familiar que pudiese afectar en el desarrollo de la personalidad o de la conducta de su hijo o hija en el futuro, o que estuviesen más predispuestos a algún tipo de enfermedad física o mental. Claro, son aspectos que tienen difícil resolución, ¿no? Lo que sí que pudimos trabajar con ellos fue el hecho de que entendiesen que no están solos, que desde distintos ámbitos, si se diese alguna de estas situaciones o circunstancias, evidentemente desde la medicina, desde la psiquiatría, desde la psicología, van a tener el apoyo y el acompañamiento necesario para hacer frente a estas dificultades. Había un segundo bloque de miedos que nos trasladaban que tenía que ver con la información previa a la adopción, información de la familia biológica. Claro, esto es tremendamente lógico y comprensible que esto les preocupe. Teniendo en cuenta además que toda la literatura, todos los expertos, todos los organismos que trabajan en la adopción tienen claro un mensaje, y es que estos hijos e hijas tienen el derecho a saber que son adoptados lo antes posible. Esta información hay que dársela, tienen que saber de esta condición. Y son los padres adoptivos los que tienen la responsabilidad de trasladar esta información, de generar el contexto y la predisposición para hablar de toda la información que ellos necesiten. Esto es muy fácil decirlo, pero hay que ponerse en los zapatos de estos padres y madres. Para ellos es muy preocupante, es muy angustioso decir qué información le doy, cuándo se la doy, cómo se la doy. Todo esto al final en muchas ocasiones les llevaba o a ocultar información por miedo a generar algún tipo de daño, a que se identificasen de manera negativa con algún aspecto de su familia de origen, o a dar demasiada información, ¿no? Sin tener en cuenta el momento evolutivo de su hijo o su hija, la información que estaban planteando, o incluso la necesidad o las ganas de saber de estos. Por tanto, trabajamos y hablamos con ellos en torno a este aspecto. Hay que cuidar esa parte. ¿Hay que darle información? Sí, pero vamos a respetar tiempos, vamos a ofrecer un contexto, una actitud de apertura a que puedan preguntar lo que sea, que no se angustien por el hecho de no tener respuestas a todo las dudas que les puedan surgir a sus hijos e hijas cuando les dan la información y ellos empiezan a querer saber un poco más. No tienen por qué saber todos. Luego sí podrán acompañarles en hacer una búsqueda más profunda de esta información. Pero había que dejar claro que es importante dar esta información a sus hijos e hijas. Este bloque de miedos en relación a la información preadopción, a la información de la familia biológica, enlazaba directamente con otro bloque de miedos, ¿no? Que tenía que ver con la acción directa de la búsqueda de la familia de origen. Claro, por un lado, le doy información sobre su familia con cierto temor y puede que esto o bien le genere algún daño o bien le despierte un interés para buscar a su familia. Y si esto sucede, ¿qué pasa con nosotros? ¿Nos va a abandonar? ¿Va a romper la familia en busca o a favor de su familia de origen? Son preocupaciones que estos padres y madres en muchas ocasiones tenían, ¿no? Entonces, hablamos y trabajamos y compartimos con ellos estos temores. Lo que sí que hicimos fue hacerles ver que es importante tener un vínculo sano, un apego muy seguro, porque estos chicos y chicas sí que van a querer saber y van a probablemente en algún momento iniciar esa búsqueda activa de su familia de origen, pero seguramente van a necesitar verse acompañados de
de las personas, de sus padres y madres adoptivos, porque son quienes les dan la seguridad, el apoyo y ese acompañamiento tan necesario cuando vas a buscar información totalmente desconocida. Se acaba de aparecer Constantino, eso es señal de que me queda muy poco tiempo, pero no, sí quería... Un minuto. minuto, vale. Señalar el último bloque de miedos que sí que nos trasladaban. Y era una especie de autoexigencia y unas expectativas muy altas que se ponían estos propios padres, ¿no? Por el hecho de ser padres adoptivos, tenía la sensación de que tenían que ejercer una parentalidad perfecta y ser unos padres perfectos. Claro, estos padres tienen esa presión desde el minuto 1. Es decir, ¿cómo me va a acoger mi hijo o mi hija en ese primer contacto? Tiene que ser un contacto donde me reciba y me acepte de una manera perfecta. Y si no, ya empieza el cuestionamiento como padre. Y esto había que, de alguna manera, desdramatizarlo y también reducir la ansiedad y la angustia que les generaba, porque no tiene por qué tener una acción parental por encima de la que se le exige, se le pide, se le espera a cualquier padre o madre. Don Alberto, ya sabe usted que cuando yo aparezco es porque queda un minuto, y cuando queda un minuto usted lo ha clavado, ha conseguido ajustarlo, creo que no se le ha quedado nada fuera, no obstante vamos a ir luego al turno de palabras con preguntas, con respuestas que seguro que van a hacer que ampliemos esto. Me ha llamado la atención que estaba usted definiendo prácticamente el concepto de noticia desde el punto de vista periodístico, ¿no? Que es el qué, el cómo, el cuándo, incluso el dónde, ¿no? A veces es muy importante a la hora de comunicar, como usted decía, una decisión como esta. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a don Javier, si le parece, y después entramos en materia y en debate. Para ello saltamos hasta Bilbao. Señor Mújica, ¿llueve o no llueve en Bilbao? Hoy hace una primavera preciosa. Bueno, pues maravilloso. Estamos casi en tiempo de sequía. Bueno, pues entonces... Pero vienen lluvias ya. Tenga usted preparado el paraguas, en todo caso, por si acaso. Así siempre. Del amor al odio dicen que hay un paso, ¿no? Y de la alabanza al reproche, vamos al itinerario, si le parece, de las familias adoptivas, esos retos y esas propuestas de solución. Don Javier, es su turno y apareceré, ya sabe, cuando le quede un minutito. Muy bien, pues en primer lugar, pues una vez más, muchísimas gracias por la confianza que nos otorgáis y es un placer dirigirme a todos vosotros y vosotras. Y bueno, yo he procurado un título un tanto, no sé si sugerente, ¿no? Pero es el cómo se sienten muchísimas familias adoptivas en el trato y en la intervención que reciben tanto de las instituciones como de los profesionales y técnicos, ¿no? Todos empezamos la adopción hace 25 o 30 años con una inocencia descomunal. Y bueno, pensábamos que el amor, el cariño iba a hacer que se resolvieran absolutamente todos los problemas que traían y no nos dimos cuenta o no tuvimos en consideración que realmente todos los niños adoptados son víctimas de experiencias importantes de abandono en edades muy tempranas y que esto no es gratis. No es gratis y además tiene consecuencias y secuelas que son con mucha frecuencia costosísimas de resolver, y que además si la comunidad en la que el niño es adoptado, porque yo entiendo que no solamente adoptan las familias, adopta también la comunidad, adopta la tribu, adopta la sociedad. Es decir, cuando adoptamos a un niño, adoptamos también los enseñantes, los sanitarios y todos los que nos los vamos a encontrar en algún momento de nuestra vida. Por tanto, la adopción no solamente es una cosa de la familia, es también una cosa del contexto y bueno, pues un poquito mi mirada crítica hacia un contexto que no ha sido muy acertado o que le ha costado muchísimo tiempo darse cuenta de cuáles son las necesidades que tienen las personas adoptadas y también de qué manera acompañar a unas familias adoptivas que van a tener una tarea de crianza muchísimo más costosa que la de cualquier otro niño o niña que no sea adoptado. Entendiendo además que la adopción no es ninguna patología y nada le pasa a los niños por el hecho de ser adoptados. Lo que le pasa a los adoptados es que todos han vivido una experiencia de abandono en edades tempranas
y esto tiene repercusiones en el desarrollo y en la vida. Y bueno, esto va a implicar también en los chicos y por tanto también en sus familias y en sus entornos, va a implicar una serie de compaginación, de tareas. Y esto es algo que, bueno, pues en estos momentos que tenemos ya una población importante de personas adoptadas que están en la adolescencia y en la juventud, vemos que estos chicos y estas chicas tienen unas necesidades mayores que las necesidades que tienen los chicos y chicas de su edad, que no son adoptados, y además de tener unas tareas mayores y más difíciles que resolver, tienen menos recursos que los demás. Os voy a enseñar un pequeño documento. ¿Sí? No lo veo. Bueno, no veo el documento, pero bueno, os lo voy a enseñar, ya me podéis disculpar. Creí que lo iba a tener a disposición, pero ahora ya, ahí está. Perfecto. Sí, voy a pasar rápidamente, porque aquí nos vamos a encontrar parte de los retos que debe de resolver una familia, pero también de las dificultades que debe de superar cualquier persona adoptada. Sigo con la idea de que ellos tienen más tarea que hacer y tienen menos recursos. Y más si además hablamos de un contexto de adopción internacional donde los niños y las niñas vienen de situaciones muy, muy difíciles. Y vemos que la persona adoptada tiene que integrar en sus vidas una serie de cosas que no tienen que hacer los mismos. Por ejemplo, el hecho de la adolescencia, de la crianza. La adolescencia para los adoptados es mucho más compleja. Construir una identidad, construir un proceso emancipatorio a nivel emocional de la familia es más complicado cuando tú tienes dos familias, una que te adopta y otra que te abandona. ¿Qué haces con la que te abandona? ¿Cómo te resuelves las preguntas? Aquello que tú necesitas, quieres saber para saber quién eres, a dónde vas, de dónde vienes, por qué y a quién perteneces, ¿no? Todo esto a los adoptados se les hace muchísimo más complicado y les lleva muchísimo más esfuerzo. Y además tienen menos información que los demás. De la misma manera, las personas adoptadas van a tener que, con prácticamente, yo diría que en la totalidad de los casos, hacer una superación de las adversidades que implica el ser de hecho la víctima de una experiencia de abandono. Y el abandono implica sufrimiento, implica secuelas, daños, implica trastornos, implica dificultades en muchos aspectos de la vida que si no hay alguien ahí dispuesto a repararlo, esto puede lastrar seriamente no solamente el desarrollo de la persona, también la convivencia de la familia. Y a quien le toque criar a un niño con dificultades graves, pero el entorno, el sistema sanitario, el sistema educativo no aporta las soluciones que necesita porque simplemente las desconoce, estamos ante una situación difícil. Lo más grave no solamente es que estos niños han sido víctimas de adversidades graves y que, por tanto, sus desarrollos vienen lastrados, sino que incluso la propia adopción va a tener infinidad de accidentes. Por llamar accidente a algo como la xenofobia, el racismo, la discriminación, que es algo que nuestros niños y niñas adoptadas viven casi de forma cotidiana en silencio y sin que muchísimos adultos se enteren de lo que está sucediendo, sin que en la escuela se sepa con frecuencia que hay auténticas situaciones de bullying, de matonismo entre iguales. Por otro lado, las personas adoptadas también tienen que hacerse cargo de qué es eso de la condición adoptiva. La condición adoptiva no es ni más ni menos que elaborar en el proceso de tu vida eso que es el abandono, qué significa el abandono, por qué a mí me tocó, qué sucedió, por qué, qué significa. En un mundo en el que además la sangre está sobrevalorada. La gente cree en los vínculos de sangre, la gente habla de los vínculos de sangre. La familia se define en términos de vínculos de sangre, pero realmente la familia es, ante todo, una organización de vínculos socioemocionales que tienen que ver con los cuidados y las atenciones que el padre y la madre prestan a las criaturas. No tiene que ver con los glóbulos rojos ni tan siquiera con el ADN, que no estoy diciendo que el ADN no funcione o que el ADN no influya. Lo que estoy diciendo es que es más determinante
el trato y la relación a la hora de la construcción de vínculos. De hecho, la teoría del apego se fundamenta sobre el trato, el cuidado y la atención. Vaya, me he ido a... Perdón. La condición adoptiva implica dotar de significado a esa experiencia de abandono y entender qué significa eso, qué valor tiene y de qué manera a mí me va a determinar o no, entendiendo que la adopción, repito, no es una patología, no es algo que te condena de por vida ni de que te obliga a vivir o a sentir de ninguna manera especial, porque hay tantas formas de sentirlo, de vivirlo casi como personas. Y luego, algo que no nos habíamos sospechado cuando empezamos con la adopción, sobre todo la adopción internacional, es que el trabajo sobre las diferencias iba a ser un tema importante. Y aquí estoy hablando lisa y llanamente de cómo integra un niño con piel oscura o con rasgos orientales o que proviene de la América Latina profunda, de qué manera yo encajo o no encajo en el grupo de iguales en base a mi color, a mis rasgos, ¿no? Cómo soy yo y cuánto vale lo que yo soy. Con lo cual estamos ante un racismo ambiental que en pocas ocasiones no afecta y de forma grave a la autoestima, al sentido de pertenencia y a otros aspectos. Por tanto, podemos decir que el ser adoptado es una cuestión difícil. ¿Y qué se encuentra la familia adoptiva? Hola, Constantino. La familia adoptiva lo que se va a encontrar con frecuencia es, bueno, pues un montón de críticas, un montón de comentarios que oscilan entre la alabanza y el reproche. Y esto nos lo dicen prácticamente todas las familias, ¿no? ¡Ay, qué labor más bonita estáis haciendo y estáis salvando a una criatura de lo que sea! Hasta esto que le sucede a vuestro hijo es culpa vuestra porque lo habéis hecho mal y porque no lo estáis haciendo correctamente. Bueno, nuestra experiencia nos dice, y con esto acabo, que todos los buenos cuidados y todas las buenas actuaciones que tienen mayoritariamente todas las familias adoptivas no van a sacar roto, son un elemento de mejora importante en el desarrollo de las personas adoptadas y es realmente lo que les saca adelante y les libra de situaciones muy embarazosas. Tiempo tendremos en el debate de profundizar en algunas respuestas o soluciones que nosotros entendemos que se deben de dar y que tienen que ver mucho con los vínculos que sí generan las familias, a pesar de que muchas veces pensamos que no o pensamos que esos vínculos son incompletos o que esos procesos educativos no han sido adecuados. En la experiencia que nosotros tenemos, sabemos que las familias adoptivas tienen más dificultades para hacer su tarea porque tienen más retos que resolver, tienen menos recursos porque cuentan con menos recursos, pero para nada están ofreciendo una atención, unos cuidados y una crianza que les mejore o que de alguna manera no sea adecuada y beneficiosa para sus hijos. Muchas gracias, Constantino. No, Javier, es un placer escucharle. Quiero yo... mutees el micro porque estoy escuchando... Ahora ya va bien. Es que estaba mirando su reloj que me tiene despistado, lo digo porque le tenemos atrás. Dice sí, que son las 6 y casi 5 minutos, pero es mentira. Está un poquito adelantado. En Bilbao pueden ustedes poner la hora que quieran, ¿eh? Tampoco vamos ahora a empezar a discutir sobre el uso horario de Bilbao porque nos meteríamos... En Bilbao tenemos la hora que nos da la gana. Exactamente. A ver qué hora tiene don Alberto Boale, no se nos vaya, que va a aparecer en pantalla en un instante porque están llegando un montón de preguntas que me gustaría trasladar. Vamos a ir a pregunta-respuesta. Boale está en Madrid, por lo tanto está prácticamente en el filo ya de las 6 de la tarde, madrileña. Vamos a saber qué nos contesta algunas de estas. Hola Javier, dice, a la luz de los comentarios de los técnicos y los medios de comunicación, ¿pueden estar fallando, por así decirlo, las familias adoptivas en la crianza y educación de sus hijos e hijas? Bueno, desde mi punto de vista, no. No. Y bueno, lo que sí sucede es que cuando hay un acontecimiento negativo en relación a las familias adoptivas, la gente se escandaliza mucho. Yo he tenido que intervenir
muchas demandas de medios de comunicación sobre qué significa esto o aquello, y realmente hay muchos prejuicios, hay muchos equívocos, y sobre todo a veces se pone el acento en cosas que no son ciertas, como que las rupturas son muchísimas, o que se rompen los vínculos, o que las familias adoptivas son de tal o tipo caprichosas. Yo creo que hay mucho mito en torno a cómo lo hace la familia, porque, bueno, en la experiencia que nosotros realmente tenemos, sabemos que lo hacen relativamente bien, teniendo en cuenta los recursos con los que cuentan y la cantidad de retos que tienen que asumir. Esa es mi valoración. Perdona, Javier, gracias. Javier, Alberto, ¿qué miedo, estaba viendo aquí una de las preguntas, comparten los padres adoptivos con los padres no adoptantes? Lo dejabas un poco entrever, pero volvemos al miedo, ¿no? Que era un poco el objeto principal de tu intervención. Bueno, hay muchos miedos. Por señalar alguno. Los compartidos. Los compartidos, sí. A todos nos preocupa ser figuras de referencia emocional, de apoyo para nuestros hijos e hijas. Y esto es algo que comparten todos, padres biológicos, padres adoptivos. El hecho de que sus hijos o hijas se desarrollen de una manera adecuada, que se puedan adaptar y sean aceptados socialmente. Son miedos que cualquier padre o madre tiene. Y no es diferente un padre adoptivo que un padre biológico en ese aspecto. Javier, ¿cómo afecta el divorcio de una pareja adoptiva en estos hijos adoptivos? Bueno, el divorcio, sobre todo si se hace mal, afecta generando muchísimo miedo, especialmente al abandono, que es una experiencia muy, muy dolorosa que tienen todas las personas adoptadas, sea consciente o no, y el divorcio genera ese tipo de temores. Pero también es cierto que el divorcio con frecuencia también es la solución a una convivencia inviable, y después de un ligero susto, si se ha trabajado adecuadamente y las partes respetan la máxima de que existe el divorcio conyugal pero no el parental, si esto se respeta y ambas partes velan por el interés superior del menor, pues el divorcio será una anécdota, o será algo que incluso pueda tener algún que otro beneficio para las criaturas. Tenemos 3 minutitos todavía por delante y un montón de preguntas. Esta, por ejemplo, dice: ¿en qué consistió el grupo terapéutico de familias de hijos adoptados residentes en el Centro Terapéutico de Recurra-Ginso? Fue un grupo que se ofreció a las familias de los residentes del Centro Terapéutico Recurra, que compartían la condición de ser chicos adoptados, ¿no? Chicos y chicas adoptados. Lo que se hizo fue simplemente unir pues, los padres de estos residentes en grupos terapéuticos donde abordar estas temáticas que he señalado antes y que eran de sumo interés para ellos y que querían profundizar un poco más, tener un espacio diferencial con con otras familias que compartían la misma condición, ¿no? Donde sintiesen que estaban en un contexto único o especial, donde todos compartían la misma vivencia, ¿no? de la adopción. Dice Inmaculada Fernández: escuchar a Javier da subidón. A las familias adoptivas en general y durante muchos años no se nos ha escuchado y en cambio se nos ha ninguneado, juzgado y criticado. Ojo, empezando por los profesionales, Javier. Esto es lo que dice. Sí, es así y comparto esa experiencia. El título que he puesto del reproche a la alabanza o de la alabanza al reproche no me lo inventé yo. Es el título que le dieron una agrupación de familias alemana a un congreso que hicieron. Y venían a denunciar un poco también esta situación, ¿no? Cómo a la familia adoptiva se le ve con muchas expectativas milagrosas, pero en cuanto surgen dificultades todo el mundo se espanta, todo el mundo se asusta. En España ha habido y todavía hay mucho desconocimiento en muchos ámbitos y eso lo pagan los menores, los niños, las personas adoptadas y sobre todo los adoptantes, que les caen acusaciones absolutamente injustas. Yo he conocido padres y madres por adopción que tienen muchísimo más conocimiento que muchísimos profesionales y técnicos con los que he podido trabajar y esto es una realidad. También los hay torpes, pero
son una minoría y yo no hablaría tanto de ellos. ¿Es conveniente, Vuale, muy rápido hablar de la adopción dentro de la escuela como formación permanente del profesorado, en este caso? Bueno, pues creo, y además escuchando a Javier, que sería algo tremendamente positivo sobre todo para estos críos, estos chavales que son adoptados y que facilitaría, ¿no? Haría que el contexto en el que se encuentran de la escuela pues, no llegase a generar estas situaciones que señalaba antes Javier de discriminar, de señalar y de hacerle pasar mal situaciones a estos chicos por el hecho de haber sido adoptados. La última, de Javier Urra, como es el jefe, pues no la puedo dejar fuera, pero le pido a Javier Mújica que sea muy directo. Cuenta Urra que, siendo defensor del menor, hizo el primer estudio en España sobre adopción por homosexuales. Hablamos del año 1996. Supuso una gran crítica, dice, realizar este estudio. Deme un titular. ¿Cómo está ahora este tema, Mújica? Bueno, yo creo, por lo menos en el País Vasco, está completamente normalizado. Hay un montón de acogedores y adoptantes homoparentales, tanto hombres como mujeres, y bueno, no hemos visto, o por lo menos yo no veo que en función de eso haya mayor o menor problemática, porque lo que los niños necesitan son cuidados, atenciones, que sus necesidades sean bien cubiertas, y para esto estamos capacitados todos, ¿eh? Las personas con unas tendencias, las personas con otras y las personas con una altura o con otra y por no decir otro tipo de situaciones. Es decir, que en esto nosotros aquí esto lo vivimos con normalidad y lo tenemos, ¿eh? Y por cierto, Alberto, nosotros en el País Vasco llevamos trabajando con la escuela más de 20 años, ¿eh? Y es muy productivo, ¿eh? Es muy productivo trabajar con los maestros para que de alguna manera incorporen estrategias de atención a la diversidad y a las necesidades específicas, ¿eh? Es muy provechoso y lo reciben con los brazos abiertos. Nos alegra escucharlo. Ha sido un placer, de verdad, contar con ustedes y, como decía, creo que éramos un subidón tenerles con nosotros. Son las 6:12 en Bilbao, las 6:07 en Madrid. Vale, Mújica, gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Seguimos, estamos en este webinar de Recurra a Ginso. Estamos hablando de los retos de la crianza y la educación en el contexto de la adopción y no hemos hecho nada más que empezar, porque es que tenemos por delante más y más invitados, más y más expertos, más y más especialistas que nos van a ir arrojando algo de luz y algunas de las soluciones para el tema. Vamos a entrar en ese bloque 2, comprensión de la adopción y el derecho a la búsqueda de orígenes. Monse La Pastora, muy buenas tardes. Buenas tardes, Constantino. Buenas tardes a todos. Qué placer. Clínica, directora de Psicoveritas, Centro de Psicología y Adopción, quien ha titulado su ponencia Un acercamiento a la comprensión de la adopción, porque muchos creen que saben mucho sobre adopción, pero probablemente les falten datos o nos falten datos a la hora de poder entenderla. Más que entenderla, comprenderla. Casi le voy a dar paso con una afirmación, La Pastora. ¿Comprensión, divino, tesoro? ¿Esto es así? Absolutamente, absolutamente. Comprensión, divino, tesoro. A ver, quiero poner aquí una cosita. Póngalo. El comprender nos va a ayudar a poder tratar mejor, por supuesto, a los niños y a todos los actores implicados en la adopción. Para entender, es importante que sepamos que los niños, cuanto más pequeños son, más daño les va a hacer cualquier tipo de trauma que vivan. Entonces, la creencia popular es que los niños no se acuerdan y que, bueno, si un niño se ha sido adoptado con 3, 4 meses, no le va a pasar nada. Nada más lejos de la realidad. Si nosotros pensamos que nuestro cerebro, cuando nacemos, es un cerebro que está inmaduro, ¿no? Yo lo comparo con un bizcocho. Si yo meto un bizcocho en el horno que está sin cocer y le tiro un garbanzo, esa masa se va a estropear. Cuanto más cocido esté el bizcocho, menos daño le va a hacer. Entonces, toda esta adversidad temprana, y cuando hablamos de trauma complejo, hablamos de trauma vivido repetidamente durante los primeros meses o años de vida.
Y esto va a generar unas consecuencias a corto, medio y largo plazo, ¿no? Entonces, cuanto más pequeño es un niño, más daño se le puede hacer, ¿no? Y hay una serie de factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta, pues que son estos factores teratógenos, los que rodean al bebé cuando está en el embarazo, el alcohol, las drogas, la malnutrición en el embarazo, estrés, bueno, todo esto ya cada vez se sabe más de la influencia de estos factores en el útero. Entonces, bueno, pues a veces ya nacen los niños con unas determinadas estructuras, ¿no? Y unos determinados daños. ¿Qué es lo que le pasa al cerebro de un niño que está en estado de negligencia y de abandono? O sea, imaginaos un niño que está solo, un bebé, y que tiene miedo. ¿Qué es lo que hace su cuerpo? Pues su sistema parasimpático va a empezar a activarse para pedir ayuda, ¿no? Igual que los adultos, cuando estamos en una situación de estrés o de miedo o de peligro, sobre todo de peligro, corremos, luchamos, huimos o nos bloqueamos. Un bebé, ¿qué puede hacer? Llorar, su manera de luchar, o paralizarse, ¿no? Congelarse, que hablaríamos después de disociación. Si un bebé llora porque tiene mucho miedo y llora, llora, llora y no le consuelan, él va a dejar de llorar, pero todo ese tiempo y cada vez que lo está haciendo, su cerebro va a segregar cortisol, que es la hormona que nos prepara a todos para luchar. Entonces, esta hormona, que está muy bien y tiene una función funcional importante, se va a convertir en un tóxico, porque ese bebé de tanto llorar y de tanto sentir que está en peligro, se va a inundar de esa hormona y al final le va a dañar. O sea, cuando el cerebro de un bebé, la información que está recibiendo le sobrepasa, es excesiva y no la puede codificar, lo que vamos a ver es que queda un cerebro en modo emergencia. ¿Qué es lo que vemos en los niños? Pues que a muchos de ellos se les tacha de que son niños hiperactivos. Y no es la hiperactividad como tal, sino son niños que están muy, muy desregulados, niños que están en estado de alerta. Entonces, ese cerebro se ha quedado activado y no se pueden parar, no pueden confiar, no pueden estar. Entonces, acordarnos, el estrés genera cortisol y cuando esto se repite muchas veces, va a generar una desregulación en el niño que ha vivido todo este tipo de situaciones. Cuando estamos en una situación de estrés, o sea, imaginaos que nosotros ahora oímos un terremoto que empieza a moverse el suelo y nos quedamos aquí escuchando a Monse la Pastora. No, todos estaríamos saliendo corriendo para sobrevivir. En ese momento, si alguien nos dice, oye, ¿por qué no me haces un resumen de lo que ha pasado? No puedes, porque tu cerebro está en modo supervivencia. Y cuando el cerebro está en modo supervivencia, y este es el modo en el que están los niños muchas veces, no hay aprendizaje, no pueden pensar, no pueden jugar, no hay razonamiento. Entonces, a veces no nos hacemos una idea de cómo ellos pueden vivir el entorno, ¿no? Imaginaos que un niño está en la escuela y de repente, pues él escucha un ruido afuera. Entonces, ese estado de alerta le activa. Para lo que otro niño el ruido del autobús no le genera ningún temor, para él puede ser una fuente de peligro. Entonces está como continuamente con ese estado de emergencia escaneando el entorno. Entonces, todas esas situaciones que él ha vivido, esas situaciones traumáticas que generan un estado de emergencia, se van a quedar guardadas en un almacén que tenemos en el cerebro que se llama memoria implícita. Esa memoria implícita es aquella que nos hace revivir cosas sin que nosotros queramos, ¿no? Se desarrolla sobre todo en los 2 primeros años de vida, aunque está a lo largo de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, si yo voy andando y veo en un tubo de tiras rojas y blancas, o rojas y verdes, no me acuerdo, me puedo acordar de cuando mi abuelo iba a la barbería. Yo no he hecho el acto de recordar, pero ese estímulo externo me ha llevado a recordar esa situación. Pues imaginaos que un niño pequeño está en el orfanato y hay un señor que cada vez que entra hace un ruido y le da miedo. Y ese señor lleva bigote. Bueno, pues eso se puede quedar en su almacén, en su memoria implícita. Y pasa el tiempo y a lo mejor un día vamos por la calle, vamos a ver unos amigos y de repente el niño sale despavorido porque ha visto a un señor con bigote. Cuando tú le preguntas qué te pasa, le dice no lo sé. Y no lo sabe, pero su cerebro sí lo sabe. Entonces, este tipo de situaciones
son las que van a generar que a veces tengan esas conductas que nos sorprenden tanto, ¿no? Porque su cerebro sí que recuerda. Entonces, este cerebro, o sea, la estructura se va a formar en función de las experiencias traumáticas, sobre todo las de la primera infancia, las que tienen que ver con la regulación, las experiencias cotidianas del día a día y luego la poda, ¿no? Aquellas conexiones que nos sirven. Entonces, todo esto va a generar la experiencia y esa experiencia, junto con los genes, va a determinar la estructura general. O sea, nosotros tenemos unos genes y va a ser esta experiencia quien determine cuándo se van a mostrar, cuándo se van a activar y qué genes lo van a hacer, ¿no? Entonces, esto es algo que está ahí escrito. Además de todo esto de pues un niño que está en abandono, que está en negligencia, si hablamos de adopción, bueno, internacional y también nacional, vamos a hablar de traumas añadidos, maltrato físico, maltrato psicológico, abusos sexuales. Entonces, si nosotros somos capaces de entender todo esto, no solamente como padres, sino los tíos, los vecinos, los abuelos, no, lo que decía, la comunidad, el entorno, eso va a ayudar a que todo este sistema funcione muchísimo mejor, porque la mirada que vamos a tener es muy diferente a ese niño que está teniendo a lo mejor una conducta disruptiva, si entendemos que lo que le está pasando es que tu cerebro en ese momento se ha activado por cualquier cosa. Entonces, ese cerebro se va a determinar por el entorno, ¿no? Y dentro del entorno va a ser muy importante el apego y esto va a generar una determinada estructura cerebral. Bueno, ya hay muchos estudios en los que dicen que la falta de vinculación en los primeros meses o años de vida va a generar cambios en el cerebro y cambios a nivel estructural o funcional. Entonces, la importancia de una figura de apego es vital para el desarrollo de un niño, ¿no? O sea, los niños cuando nacen, pues tienen una serie de experiencias de ese cuidador, de cómo les mira, que va a ser la voz interior suya que ellos van a tener sobre sí mismos, ¿no? Entonces, cuando esto no ocurre, esa pérdida de persona significativa, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que, y esto lo vemos cada día en la consulta, que la capacidad para establecer relaciones íntimas y sociales les va a costar muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, ese vínculo emocional que se desarrolla con sus padres o cuidadores y que le proporciona seguridad emocional, que es indispensable para su desarrollo, puede estar deteriorado. Y esto lo vamos a ver, como os digo, a corto, medio y largo plazo. Es como que el bebé en los primeros años de vida va a generar como ese programa para el apego, pero cuando lleve más tiempo lo va a reeditar en la adolescencia y en la adultez. Entonces, los efectos van a ser a corto, medio y largo plazo. Estas figuras de apego son las que van a hacer que se regulen. Cuando tú acoges a un bebé y lo acunas, le estás corregulando y poco a poco él aprenderá a regularse. Si esto tampoco se da, pues vamos a ver que ese apego se va a constituir de aquella manera. Desde luego vamos a ver mucha desregulación, bien por arriba niños muy hiperactivados o bien por abajo niños muy hipoactivados. Y en función de cómo se haya establecido esto, bueno, ahí se desarrollan los diferentes tipos de apego, que este no es el momento. Pero sí que vamos a ver que todo esto va a tener una implicación en diferentes niveles de su desarrollo y estados. Hay un autor que dice que el tramo del desarrollo, vamos a ver, afectado el apego. Son niños que no tienen confianza en los padres, que les cuesta pedir ayuda. Desde el punto de vista biológico pueden tener dificultades en sentir sensaciones físicas, el frío, el calor, mala regulación del afecto, los niños que te quieren mucho y te hacen daño porque no saben controlar es la disociación, ¿no? La desconexión. Como nadie me hace caso y a mí me sigue doliendo la tripa, desconecto y dejo de sentir. Entonces, eso que pudo ser funcional en un momento se instala para después vemos que son niños que les cuesta mucho sentir tanto lo bueno como lo malo. Monse, que nosotros sí te hacemos caso, no creas que no. Lo que pasa es que tenemos que ir terminando para poder dar paso, que además ni la he saludado, a ella. Me parece que lo dejemos aquí ya en el tiempo de debate. Si tienes algo que recuperar, recuperas para poder dar paso a Beatriz. Ya sabemos que cuanto más cocido está el bizcocho, menos daño le va a hacer. Vale, importante,
estas dificultades hay plasticidad cerebral y se pueden trabajar. Quiero decir que eso es trabajable. La plasticidad cerebral, hoy por hoy hay terapias que nos ayudan a mejorar esto. Que tiene solución. Gracias, Monse. No te vayas muy lejos porque tenemos a Beatriz Benítez aquí, es abogada, es mediadora, es especialista en infancia y familia por acogimiento y adopción. ¿Qué va a hacer ella? Pues reflexionar sobre la búsqueda de orígenes a través de la mediación en esas personas adoptadas, ¿no? La búsqueda de orígenes, que ya nos hemos referido a ella, han referido los especialistas en las personas adoptadas en ese proceso de búsqueda. Supongo, Beatriz, por empezar por algún sitio, que es un punto, por lo que veo, clave en toda la adopción. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Constantino. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme y por estar aquí escuchando atentamente. Un placer. Efectivamente, ya lo han mencionado mis predecesores, la búsqueda de orígenes, los genes, la biología, la carga familiar. Si a los padres les preocupa, pues a los hijos les preocupa más. Y voy a hablar en singular, voy a hablar en primera persona porque yo, además de lo que has dicho, pues también soy hija adoptiva y cuando escucho hablar a mis compañeros, pues me resuena, me noto, me identifico con lo que explican y tengo ya más o menos identificadas cuáles son mis secuelas, cuáles son mis heridas y también cuáles son mis fortalezas, ¿no? Como a pesar de las dificultades y a pesar de las heridas, pues hay esperanza, se puede vivir y ser feliz siendo adoptado y siendo familia adoptiva. Así que, no obstante, voy a hablar de la búsqueda de orígenes, de la mediación, que es para lo que estoy aquí. Y, cómo no, decir que, a ver, si en cualquier familia, en cualquier grupo, en cualquier grupo de personas pueden surgir conflictos en la familia, en el trabajo, con los vecinos, pues cómo no, y son personas que se conocen, bien porque conviven o bien porque comparten un tiempo y un espacio común, lo que sea, cómo no van a surgir conflictos entre personas que no se conocen, que sí, que son parientes porque están relacionados genéticamente hablando, ¿vale? Comparten esto que decíamos antes del ADN, comparten la sangre, sí, pero no saben quiénes son. Y bueno, pues unos tienen unos derechos, las personas adoptadas tenemos el derecho a buscar nuestros orígenes, a saber de nuestros datos biológicos y las personas buscadas, las familias de origen, las familias biológicas, tienen otro derecho, que es el derecho a la intimidad. Así que bueno, tenemos dos derechos fundamentales, uno aquí, otro aquí, y están enfrentados, porque son igual de fundamentales los dos. ¿Cómo se gestiona esto? Pues con mediación, porque el riesgo de que surja un conflicto, ya lo he dicho, es muy alto en cualquier situación de convivencia y más alto todavía es que surja cuando no existe esa convivencia y no existe ese conocimiento. Así que para buscar orígenes yo ofrezco, yo recomiendo, yo sugiero, haciendo uso de mi papel de mediadora, mediación. Y digo sugiero y expongo porque la primera característica de la mediación es que es voluntaria. O sea, en mediación, en un proceso de mediación, entra quien quiera entrar. Y para que quiera entrar, pues tiene que ser voluntario. Y puede entrar la persona que busca, la persona encontrada, el mediador. Cuando digo la persona, también me refiero a las personas, porque a veces que se busca a una persona en particular, digamos, a la madre biológica, y la madre biológica está muerta, está desaparecida, pero a lo mejor se encuentra a otro familiar, se encuentra al padre, es menos probable que se pueda encontrar así directamente, pero sí puede encontrarse a un hermano, a un abuelo, a un tío. Bueno, para mí, las personas buscadas y las personas encontradas. Diferentes derechos, diferentes posiciones de partida. ¿Qué otra cosa se garantiza con la mediación? Aparte de que sea voluntaria, la confidencialidad, ¿vale? Si en cualquier proceso de mediación la confidencialidad es un elemento más del proceso de mediación, en la búsqueda de orígenes la confidencialidad suele ser la clave para que ese proceso se pueda llevar a cabo. ¿Por qué?
porque habitualmente la parte buscada y encontrada no desea ser buscada y mucho menos encontrada. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que se descubra su secreto habitualmente, ¿vale? En adopción nacional, especialmente en España, pues es lo que hay. Hay mucho miedo, hay mucho secreto, hay mucho que dirán. ¿Y qué va a ser de mí ahora? Porque, claro, que aparezca una persona mayor de edad, en torno, desde luego, a partir de los 18 años en adelante. Hay mucha gente que espera que sus padres adoptivos fallezcan para poner en marcha su búsqueda, pero bueno, el momento de empezar a buscar es personal, es único y solo cada uno de nosotros sabemos qué nos pasa para que identifiquemos esa necesidad, ese deseo y además encontremos las fuerzas para llevarlo a cabo. La edad es un factor que para mí no es muy relevante. Yo tengo usuarios de mediación de diferentes edades. Eso sí tengo que decir, que me llama la atención, que es mayoría de mujeres y minoría de hombres, pero hay de las dos. Y las personas que buscamos partimos del derecho a saber. Tengo derecho a saber, tengo derecho a saber, tengo derecho a saber. Y claro, la otra parte tiene derecho a su intimidad. Pero no solamente tiene derecho a su intimidad, sino además que tiene miedo. Porque los que buscamos hemos vencido el miedo habitualmente. O sea, cuando ya nos decidimos a buscar, ya hemos vencido el miedo a qué nos vamos a encontrar. Ya nos hemos decidido, ya vamos allí como los morlacos, ¡pum!, para adelante. Ya hemos dejado la mochila atrás, hemos dejado todo atrás y nos hemos lanzado como kamikazes. Y bueno, pues no, pues como kamikazes no podemos ir, ¿vale? Porque sí, por mucho que tengamos derecho, repito, al otro lado hay una persona, unas personas, una familia, una historia que también tiene derecho a su intimidad y a su integridad. ¿Qué más deciros? Que es voluntaria, que es confidencial, que insisto, que gracias a la confidencialidad muchas de las personas encontradas deciden acceder a compartir su historia y a que llegue a quien la busca. ¿Qué más? Es flexible. La mediación en cualquier proceso es flexible. ¿Qué permite esto? Que sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina. Hoy empezamos y podemos empezar hoy y tardar 2 meses o 3 o 5 o 2 años. Yo he tenido procesos de mediación en búsqueda de orígenes que han llevado 2 años, porque cada uno necesita su tiempo, cada uno necesita su espacio. Recuperarse del susto de me han encontrado, pues requiere un tiempo. Y un tiempo para decidir qué hago, si comparto, si no comparto, si solamente se lo cuento a la mediadora que se ha presentado y que sé que no va a revelar nada que yo no le dé permiso para revelar, o si además aprovecho esta ocasión y desvelo mi secreto al resto de mi familia o de mi entorno, a mi pareja actual, a otros hijos, tal. O sea, la mediación requiere de un tiempo y de una flexibilidad que a veces es difícil de gestionar porque, repito, partimos de diferentes posiciones. El que busca ya se ha lanzado como un cohete después de estar muchos años contenido con el miedo de no saber qué hacer, cómo hacerlo, tal, y cuando ya se decide, allá va, y la parte encontrada, al contrario, es, ay Dios mío, yo no esperaba esto. ¿Vale? Entonces es voluntaria, es confidencial, es flexible, se mantiene. El mediador tiene que procurar el equilibrio de las partes, ¿vale? En cualquier proceso de mediación, uno de los papeles fundamentales del mediador es equilibrar las partes, que las dos se vean amparadas, que las dos se vean recogidas, que las dos se vean atendidas en sus necesidades diversas y que las dos se vean equilibradas, que no haya un abuso de derecho, por decirlo de alguna manera, que no haya un abuso de posición dominante de una parte sobre la otra. Y esto es aplicable para cualquier mediación. Me da igual una persona que busca y una persona encontrada que una pareja. O sea, es parte del trabajo del mediador mantener ese equilibrio entre las partes. Y poco más. Esto es el proceso de mediación. Creo que hay preguntas. Sí. Tenemos varias. Estoy encantada de poder atenderlas. Beatriz, me quedo con una frase. Bueno, la voy a retocar un poco como soy periodista, pero has venido a decir aquello de buscar el momento de buscar los orígenes es personal y depende por lo tanto de cada uno. Hay que buscar el momento, entiendo, más adecuado y eso depende también de la personalidad de cada uno y del entorno
me imagino. Correcto. ¿No? Que te estés moviendo en este tema de la adopción. Muchísimas gracias, un placer, como siempre, Beatriz, escucharte. No te vayas, quédate ahí. Vamos a Monse, la pastora, que tiene un club de fans enorme dentro de nuestro chat y que decían, qué pena, que estaba todo muy emocionante y lo has cortado. Pues te digo, yo soy el malo, ya sabéis, la película. Pero bueno, siempre podemos recuperar. Decíamos, si había algún tema o alguna puntualización que quisieras hacer, pues fenomenal, porque además tú como gesticulas y abrazas y meces al bebé y todas estas cosas, nos ayudas mucho a interpretar lo importante que es, ¿no? Lo importante que es todo. Voy a buscar aquí algunas de las preguntas. Por ejemplo, Monse decía, nos había ocurrido el tema de la mediación para el tema de orígenes. Muy interesante, la verdad, adopción nacional. No se le había ocurrido. ¿Qué pasa cuando el que busca es un hermano biológico que encuentra al hermano que fue adoptado y le quiere conocer? Un minuto para decir cómo se trabaja ese caso en mediación, Beatriz, por cerrar ese círculo. Igual, yo no distingo de parentescos. A mí me da igual encontrar una madre, un padre, un hermano, un abuelo, un tío. El conflicto es el mismo y el abordaje es el mismo. Con confidencialidad, con voluntariedad, con tacto, con cuidado y con mimo para las dos partes. Pregunta para Monse. ¿El cortisol segregado por el estrés producido por el abandono daña el cerebro del niño, más aún del bebé? ¿Puede tener consecuencias sobre el aprendizaje y el comportamiento en la escuela? ¿Están los profesores, volvemos otra vez al tema, formados en este aspecto? No, en general no. O sea, una de las últimas cosas que iba a decir es que es importantísimo que trabajemos con las escuelas. Hay muchos que están de acuerdo. Nosotros, como psicoveritas, vamos a dar charlas gratuitas a los coles para explicar esto, pero es fundamental que lo sepan, absolutamente fundamental, que es una diversidad que hay que atender y que un niño que no puede parar en clase, por ejemplo, pues hay que tratarle de una manera diferente. Y ahí tenemos que seguir trabajando, todos. Decía, gracias Lourdes, que nos dejaba esta pregunta, que nunca se habla y es un tema muy importante. Lanzo, dice Carmen, una pregunta que nos preocupa mucho y es si hay datos fidedignos sobre conflictos en familias que tienen mezcla de hijos biológicos y adoptados. Y esos problemas, añade Carmen, explotan en edades comprendidas entre la adolescencia y adultez. Yo datos no tengo. Bueno. Sí que por la experiencia clínica de muchas familias sí que hay conflictos que no siempre son iguales. Hay veces que el conflicto viene porque el niño adoptado tiene mucha envidia del biológico, otras veces es al revés, otras veces tiene que ver por los distintos estados de madurez. Bueno, supongo que aparte de los conflictos que hay entre los hermanos normales, pues hay alguno añadido. O sea, en el caso del niño adoptado, muchas veces lleva dentro, yo nunca tendré lo que tiene mi hermano, que es haber estado en la tripa de mamá, ¿no? Y eso, pues duele. Y el dolor a veces hace que lo actuemos de una manera con mal comportamiento, ¿no? Cuando nos sentimos mal, nos portamos mal. El dolor, desde luego, no es buen consejero casi para nada. Venga, muy rápido, qué bien lo hacéis, de verdad, cada día mejor. Beatriz, que dicen, ¿qué harías con dos hermanos? Antes decías lo que decías, distintos, biológicos, adoptados en la misma familia, pero ojo, uno quiere buscar y el otro no. Respetar. Repito, la búsqueda de orígenes es un proceso personal, íntimo e intransferible. Y además es voluntario el entrar o no entrar en mediación. No se puede obligar a nadie a empezar, a terminar, a entrar, a salir y mucho menos a querer. O sea, pues hay familias en las que hay varios hijos adoptados que son hermanos biológicos entre ellos y uno sí quiere y el otro no quiere. Y el que lo quiere hacer está en su derecho y en la libertad de hacerlo y el que no lo quiere hacer está en su mismo derecho de no querer hacerlo. Queda clarísimo lo que decíamos, que buscar los orígenes depende de cada uno. Pregunta Paula a Monse. Si el niño tiende a hacer cierta conducta disruptiva, y como comentabas, el niño no sabe por qué lo ha hecho y tú tampoco, ¿cómo le ayudas a dar significado a esto al niño? ¿Cómo haces esa narrativa con tu hijo si tú tampoco llegas a entender qué ha sucedido?
palabras para lo que haya podido pasar y desde luego desde la empatía, pero estas son cosas que hay que hacer una y otra y otra y otra vez, ¿no? Entiendo que te has sentido mal y no sentirlo como algo personal, que a veces los padres lo toman como una afrenta personal y no es así. Siempre, para terminar, surge la duda, y la duda la plantea Marc, ¿no? Dice, está claro que dependerá de las experiencias previas de cada hijo o hija adoptado, pero ¿creéis que hay una frontera de edad en que la adopción se vuelve más complicada? Esto es, a partir de los 2 años es más complicado generar el apego, pregunta Marc. Bueno, depende, que si cogemos, imagínate, un niño de 6 años que está con su familia, que su familia muere en un accidente y este niño pasa a adopción, va a ser una adopción relativamente fácil porque va a tener que elaborar el duelo de sus padres. Un niño de 3 meses que está en absoluto abandono, que ha pasado varios días en la calle, esa repercusión va a ser mucho más grave a lo largo de su vida. Entonces, hay tantos factores que no podemos decir este o el otro, ¿no? Hay que ver cada situación. Beatriz y Monse y Beatriz, pareja de hecho, ya os vamos a nombrar. Desde luego. Próximas actuaciones dentro de nuestro webinar, total, como solo nos quedan 7, pues seguro que nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado y nosotros seguimos. Un beso muy fuerte. Gracias a vosotros. Hasta luego. Estamos en directo en este webinar de Recurra Ginso, son las 6:30 y casi 7 minutos de la tarde y vamos a ir sin más a la clausura. Una clausura muy especial porque tenemos a alguien que además también es muy especial. Yo diría que es un clásico de la adopción. Y es muy importante que en este tercer bloque presentemos a don Antonio Ferrandis. Don Antonio, muy buenas tardes. ¿Está usted por ahí? Hola, buenas tardes. Le he puesto para preguntar, pero se nos va a enfadar Javier Urra, ¿sabe? Que es el que luego va a venir y realmente va a ser el que efectúe esa clausura. Pero en cualquiera de los casos, decía yo que es un clásico porque lleva usted ¿cuánto tiempo dedicado a la adopción? 20 muchos, 20 alguno. 21 a la adopción y 34 a la protección infantil, sí, empiezan a ser años. Y dirán ustedes, si quién es don Antonio Ferrandis, para quien no le conozca, es pedagogo, jefe del Servicio de Adopción Nacional e Internacional de la Comunidad de Madrid. Y la llamada ha sido muy clara porque le hemos pedido que nos hable de algo que conoce profundamente, las peculiaridades de ese vínculo adoptivo. Creo que algunas cosas que han contado ya seguro que reflejan algunas de esas peculiaridades, pero ahora sí queremos de verdad escucharle y agradecerle que nos acompañe esta tarde y que esté con nosotros. Así que, don Antonio, su turno. Muchas gracias por invitarme. Desde luego he aprendido mucho y he disfrutado mucho oyendo a los compañeros y espero poder ofrecer algo de interés, aunque yo no sea un profesional de la intervención directa, pero ciertamente casi como testigo de tantos casos, la última vez que me puse a contar de aproximadamente 11.500 adopciones que he visto pasar por delante desde mi puesto de trabajo, esto, quieras que no, nos da una visión de conjunta, ¿no? Dejadme que empiece con una anécdota ilustrativa, ¿no? Si algo hemos aprendido, y nuestros compañeros lo decían antes, de la enorme diversidad de situaciones que llevan a los niños a ser adoptados y sus características, sus biografías, si algo hemos aprendido, decía, es que lo único común que tienen todos es la adversidad temprana, como alguien decía antes también, ¿no? Estos niños provienen de una historia de sufrimiento. Si no hay abandono, si no hay desatención, si no hay negligencia, no hay adopción, ¿no? Y sin embargo, que también lo decía antes Javier, a los profesionales nos sorprende la ingenuidad con la que a veces la opinión pública o los poderes públicos han considerado estas cosas, ¿no? Y yo varias veces he contado una anécdota en esa primera reunión informativa donde vienen las familias en su primer acercamiento a la adopción, frecuentemente adopción internacional, para preguntar y para iniciar el camino. Después de explicar estas cosas,
explicar lo que implica la adversidad temprana, lo que implica el posible trauma del apego, lo que implica las necesidades especiales de los niños, la experiencia del abandono, su preocupación futura por la búsqueda de orígenes y, por tanto, esto es lo que puede necesitar un niño que vaya a ser adoptado en vuestra familia. Hay una señora de la última fila que levanta la mano y pregunta, perdone, ¿y huérfanos normales no tienen? Claro, porque hay veces que en el imaginario, en la fantasía, a lo mejor más que en la realidad de qué niños pueden estar esperando familia, está nuestro imaginario de que hemos visto el documental Annie o, quiero decir, esto de los huérfanos normales. Mire, yo quiero un niño que llegue como una tabula rasa, que empiece de cero y que con el enorme amor que yo estoy necesitado de dar, pues todo vaya a salir bien y vayamos a ser todas felices, ¿no? Y las familias pronto aprenden que esto de la adopción no es una reproducción asistida por la administración. Como decía una persona que afortunadamente se jubiló, esto no es un embarazo burocrático, esto es un proceso distinto. Claro que al final la familia acaba siendo tan familia como las demás, pero ciertamente no es un proceso sinónimo al de la otra filiación. Y eso es a lo que llamamos la función reparadora de la parentalidad adoptiva, ¿no? La parentalidad biológica, los progenitores sabemos lo que son, pero la parentalidad adoptiva, además, tiene una función reparadora. A ese niño, precisamente a ese niño que ha padecido adversidad temprana, hay que ofrecerle un entorno cuidador, con capacidad de respuesta e implicación en sus necesidades y que le proporcione continuidad narrativa, que se dice ahora, y autoría en su vida, ¿no? La sensación, el sentimiento de que yo puedo ser autor de mi propia vida y tengo algo que decir y no soy un juguete que mueven los adultos de un sitio a otro. Y por eso creemos que desde luego en la fase inicial y probablemente a lo largo de toda la vida hay dos leitmotivs presentes siempre en la adopción. La primera es que las familias adoptivas interiorizan y hacen propia esa diferencia entre tener un hijo y hacer hijo al hijo desamparado por otro. Y es una realidad distinta. Hacer hijo al hijo desamparado por otro. No es una reproducción asistida, es otra realidad. Y además, la segunda idea o el segundo leitmotiv es que los padres adoptivos interiorizan esta particularidad del vínculo adoptivo, que es que, a diferencia del vínculo biológico, el vínculo adoptivo no es temprano, sino tardío. No es espontáneo, sino deliberado. Y no es natural, sino artificial. Tardío, deliberado y artificial. Y estas son las tres ideas que yo voy a explicar, ¿no? No es temprano, sino tardío, porque raras veces el vínculo adoptivo se establece en los primeros momentos, tanto en los primeros momentos del hijo como en los primeros momentos del adulto. No vivimos esa vinculación inicial que tienen las demás familias biológicas, ¿no? Y por tanto, a diferencia de la filiación biológica, nos toca construir familia y construirla desde una historia previa de adversidad, sin duda, de adversidad inicial del niño y a veces adversidad también de los adultos que vienen de experiencias. Por tanto, nos vinculamos con un niño en etapas distintas. Ya no es un bebé, ya ha superado esa fase inicial, la adquisición de la permanencia de objeto, etcétera, que nos dicen los profesionales. En la mayor parte de los casos ya ha pasado el tiempo de lograr esa confianza básica que se construye en los momentos iniciales de la vida del niño, cuando percibe que sus necesidades son satisfechas, sus demandas son atendidas y el niño siente que puede tener confianza y que la vida vale la pena. Los adoptantes saben que no son la figura de cuidado estable y predecible que el bebé conoció desde su etapa preconsciente, desde su etapa preverbal, antes de la memoria de los 3 años, etcétera. Por tanto, saben que no lo han sido, ¿no? Y por tanto, a una edad más tardía, tienen que construir este vínculo que transmita seguridad al niño y que le haga ganar la confianza. Y probablemente
Esta confianza se consigue con los mismos elementos que se consiguen con el bebé. ¿Cómo el bebé identifica su persona de confianza y desarrolla su seguridad? Pues a través de la permanencia, la predictibilidad y la empatía. Aquí hay alguien que está siempre. Aquí hay alguien que su comportamiento es predecible, que sé lo que me va a pasar y que sé cómo me va a tratar, y a la vez que se esfuerza por entender lo que a mí me pasa, la empatía, y le preocupan mis necesidades y intenta calmarlas, ¿no? Algunas familias a veces nos cuentan esa especial angustia de la separación o ante los miedos de pérdidas que sienten sus hijos, y probablemente son algunas de esas grietas que en la confianza básica que no desarrollaron en su día ahora les producen determinadas situaciones de separación temporal o de posibilidad de pérdida. Por tanto, no es temprano sino tardío. En segundo lugar, no es espontáneo sino deliberado. La vinculación adoptiva no se basa en un repertorio instintivo de conductas que tenemos programados en nuestra especie y que nos permite vincularnos a nuestras crías como les pasa a todos los demás mamíferos, ¿no? La vinculación adoptiva se basa en la voluntad del adulto de hacer propio a un niño desconocido. Y ese adulto se empeña en que ese niño le adopte a él, ¿no? Y por tanto, vas a ser mi hijo porque me propongo que lo sea. Y esta parentalidad deliberada, a mí me encanta un estudio de Jesús Palacios y su equipo. Tenemos la suerte en España de contar con el equipo de la Universidad de Sevilla, que es un equipo de referencia mundial en investigación sobre adopciones, que en el año 2016 estudia 88 diadas adoptivas, madre o padre y hijo, 44 de los cuales son niños adoptados en Rusia y 44 de los cuales son niños que viven con sus padres biológicos, ¿no? Les pone una tarea común a estudiar si se comportan de manera distinta unos y otros. Bueno, las familias adoptivas, sabiéndolo o no sabiéndolo, manifiestan muchas más conductas promotoras del apego que los otros padres. Colaboran mucho más con su hijo, usan mucho más en nosotros, preguntan mucho más al niño qué dificultad está teniendo. O sea que estos padres adoptivos que están en la tarea de construir la vinculación con sus hijos, hasta en la tarea de construir un puzzle con ellos, ya demuestran unas actividades promotoras del apego distintas a las que aplican los demás, ¿no? De ahí que sea tan importante aprender a ser padre adoptivo. No solo ejercer unas conductas, tener unos comportamientos de cuidado, sino esto que los profesionales llamáis la función reflexiva parental, ¿no? Reflexionar sobre cómo estoy siendo de padre y cómo funciona. El adulto toma decisiones para construir el vínculo adoptivo, modifica su vida, porque no todas las vidas, no todos los horarios, no todos los ritmos de trabajo permitirán el establecimiento tardío, artificial y deliberado de unos vínculos que no se han establecido en los primeros momentos. Y por tanto, los padres adoptivos ayudan a construir esta identidad del niño, aun sabiendo que habrá momentos de miedo, de inseguridad, de ira, de desorientación, de conductas inapropiadas que fueron adaptativas en el internado pero no lo son ahora, etc. Este esfuerzo que hacen los padres adoptivos en leer las expectativas, las experiencias y los sentimientos de sus hijos, ¿no? Y es muy importante adecuar sus expectativas a cómo es el hijo y esforzarse por interpretar qué le está pasando, ¿no? Y es difícil porque la empatía se basa en que le decimos a alguien, sé cómo te sientes, y el adulto dice, no sé cómo te sientes, no sé cómo se siente un niño vietnamita de 4 años que vivió 2 años con la familia biológica, la perdió de vista, estuvo 2 años en institución y ahora de pronto viene a un lugar donde hablamos de otra manera y no nos conoce. Dice, es que no tengo... Bueno, pues es verdad que este esfuerzo que hacen los padres de intentar leer, interpretar las conductas, ser capaz de dar una lectura no superficial de las emociones y de las manifestaciones de los niños es muy importante. Y en tercer lugar, decía que no es una vinculación natural, sino artificial. Exige pensar, diseñar o al menos facilitar procesos que en circunstancias diferentes se dan naturalmente y que aquí no. Y por tanto hay que hacer cosas y hacer cosas concretas. Alguien dice, hombre, pues mis hijos
hablando de sus hijos biológicos, no tienen cada uno un libro de la vida y, sin embargo, ningún niño sale de un internado, una residencia infantil español sin su libro de la vida, donde el niño encuentra la continuidad de su historia, las explicaciones de su origen, la primera foto de su educadora, etcétera. Bueno, porque es verdad que como quien pasa por el sistema de protección tiene una vida con más rupturas, con más pérdidas, con más discontinuidades, pues hay que asegurar que al niño le proporcionemos esta continuidad. Y, por tanto, hay que pensar, diseñar y facilitar estas cosas, ¿no? Y, por tanto, las familias se van encontrando a lo largo de su evolución pues momentos donde hay que hablar del trauma de la separación, momentos donde hay que trabajar este a veces deber de agradecimiento que inculcan a algunas personas en los niños, que tienes que estar tan agradecido a tus padres y nadie puede crecer antes de los 30 años sintiendo agradecimiento por sus padres porque eso limitaría su autoestima, o la fantasía de no pertenencia, yo en realidad soy postizo, o a veces el entorno es el que le envía mensajes de diferencia, de no pertenencia, etcétera. Momentos donde sentirá el conflicto de lealtades con sus recuerdos de familia biológica, o, como antes adelanta Beatriz, el momento de la búsqueda de orígenes, o la pregunta por qué yo de dónde soy, o todas estas cosas, ¿no? Dar sentido a mi historia, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas no pasan naturalmente, sino que hay que tenerlas presentes y tenerlas previstas. La búsqueda de orígenes comienza en la familia. Cuando los padres han elaborado la experiencia adoptiva, han entendido y han aceptado la experiencia de los orígenes de sus hijos, han aceptado que su vida, su historia no comienza con la adopción, sino que tiene una vida anterior, y ellos la respetan y no se la ocultan y no se ponen nerviosos cuando el niño pregunta por sus orígenes. Eso al niño le permite crecer sabiendo desde el comienzo que no hay que ocultar la condición de que somos adoptados, al igual que los demás no ocultan que sus padres se han divorciado o que se han separado o que ahora viven con una persona que no es su progenitor biológico, etcétera, ¿no? Bueno, desde luego, si con algo hay que quedarse en esta lenta, trabajosa, pero maravillosa construcción del vínculo adoptivo, es con la importancia de crear la confianza. Si a mí me dijeran ¿qué es lo importante? Diría, mira, los padres adoptivos tenemos que ser capaces de transmitir con nuestra conducta, con nuestras actitudes y con nuestro lenguaje 3 mensajes. Voy a estar siempre, voy a estar cerca y voy a estar disponible. Eso no va a eliminar las dificultades, claro que no las va a eliminar, pero eso va a permitir que seamos capaces de ser familia, de crear vínculos y de buscar juntos maneras de resolver dificultades. Pues esto es todo lo que a mí se me ocurría contaros. Don Antonio, lo ha contado también y le ha puesto tanto carácter y carisma que, en fin, me daba cosa cortarle. Bueno, de hecho no le he cortado. Javier Urra sí que nos va a cortar a nosotros la coleta. Siempre cerca y, ¿cuál era el tercero? Disponible. Disponible. Pues así le queremos en el futuro también, don Antonio, si desea seguir participando con nosotros en estos webinars. Y solo una pregunta, hay un montón, son reivindicativas, pero le voy a pedir que si es tan amable las responda, porque, a ver, que las tenía por aquí, que se me ha ido. Si es que estáis poniendo tantas, a ver, voy a aclarar. Mercedes, Alberto, María Eugenia, todas van por ahí. Señor Ferrandis, sería estupendo que la Administración tuviera un acercamiento a las asociaciones de familias adoptivas, que llevamos años trabajando por ayudar a muchas personas a realizar esa transición y el acompañamiento durante toda la crianza. ¿Se puede celebrar ese acercamiento? Desde luego nosotros no podemos hablar más que bien de las asociaciones. Ayer mismo en la reunión informativa, 60 personas asistían telemáticamente a la reunión informativa de adopción internacional. Yo decía, mire, tienen ustedes que conocer las webs de la adopción, entrar en Cora en la red, tomar contacto con las asociaciones de adoptantes, porque además ustedes
no van a ser un simulacro de familia, no van a estar en libertad vigilada, no tienen que tener encima la administración vigilando si lo hacen bien o si lo hacen mal, pero ustedes tienen que tener con quién compartir, a quién preguntar y con quién confrontar estas cosas que me están pasando, te pasan a ti también, cómo reaccionaste tú, cómo respondiste y por tanto es muy bueno ponerse en contacto con estas asociaciones y de hecho a lo largo del tiempo ha habido muchas actividades, hasta presentación de películas conjuntas hemos tenido y actividades culturales y edición de guías y etcétera con las asociaciones. Y una más, y le prometo que es la última, pero es un compromiso que quiero arrancarle. ¿Podría el Departamento de Adopciones que dirige organizar cursos de formación en los colegios públicos y concertados privados, si fuese posible, para la formación del profesorado sobre las características de los niños adoptivos? No sé si le puedo arrancar ese compromiso. No, ese compromiso existe. El servicio de apoyo postadoptivo, en el caso de la Comunidad de Madrid, una de las misiones, aparte de atender individualmente familias, es atender este tipo de peticiones. Por tanto, al igual que se organizan trimestralmente charlas de libre acceso para los padres, porque es importante que las familias adoptivas se hayan acercado frecuentemente antes de la existencia de problema a las sesiones generales de formación, junto a eso, cualquier colegio. Es verdad que esa demanda de los colegios, oiga, vengan y háblenos de esto, pero desde luego, tanto nuestro equipo, el que hace la formación previa, como el equipo de apoyo postadoptivo, con frecuencia acude a colegios. Es verdad que a veces a colegios porque se han encontrado un problema y ojalá verdaderamente tuviéramos capacidad de hacerlo esto en todos, ¿no? Como de otras situaciones, en fin, afortunadamente yo creo que a lo mejor ya no hay un colegio donde no se haya trabajado el bullying, pues ciertamente estas cosas convendría extenderlas y que, puesto que ya no hay ningún colegio de Madrid en el que no haya niños que proceden de otro país o que han sido adoptados, que pudieran recibir esta formación también. ¿Sí? Vamos pues a ello. Don Antonio Ferratis, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes y saludos sin solución de continuidad a 4 minutos para que nos den las 7 de la tarde a don Javier Urra, sin cuya aportación sería imposible que pudiéramos aprender tanto cada webinar. Es decir, es que no paramos de aprender cosas. Retos de la crianza y la educación en el contexto de la adopción. Este es nuestro tema de hoy. A mí me parece que se ha tratado de manera magnífica por parte de todos. Y no veo a Javier, no sé si es que no le tengo por ahí o es que no carga su web o es que se ha enfadado conmigo, que es otra de las posibilidades. Bueno, este no deja de ser el tercero de los 10 que tenemos previstos y que sin duda alguna nos va a ayudar a seguir aprendiendo muchas cosas. No te veo, Javier, pero tuya es la palabra. Sí, no sé si me ves ahora, Constantino. Ni te veo, ni te oigo, ni te escucho. No me ve ni me oye. Ni te veo, ni te oigo, ni te escucho. A ver, dile cómo... Sí, yo... Bueno, me están diciendo por línea interna que sí que estás. Vale. Me callo entonces y estará hablando Javier o yo no consigo verle. Ni verle ni escucharle, ya lo lamento, porque iba todo tan bien. Si pues, me quito yo, quizá Javier pueda cerrar. Constantino, que me deje un segundito y ya está. Constantino, siento que no nos veamos, pero como somos tan buenos amigos y nos vemos con tanta consciencia, con tanta constancia, solo quisiera dar las gracias a los ponentes, dar las gracias a los asistentes, decir que ha sido una webinar de un aluvión de conocimiento, donde tanta gente que sabe tanto ha tenido que cuidar qué era lo esencial, para decirlo, y donde ha habido momentos verdaderamente de emoción. Por lo tanto, muchísimas gracias. Esta es la tercera webinar. Tuvimos sobre la violencia parental, tuvimos sobre la depresión, hoy hemos tenido sobre el vínculo, sobre el apego, lo hemos tenido sobre la adopción. De las 7 que vamos a tener. Y quiero transmitir que el próximo jueves 3 de junio, el 3 de junio, a las 17:30 tendremos la cuarta webinar. 3 de junio, 17:30. Y el tema va a ser el acoso escolar y el desarrollo integral de niños y de adolescentes. Hoy quisiera transmitir mi agradecimiento. Digo, de nuevo, parece que hay algún problema con el sonido.
Vamos a ver ahora si se me escucha mucho mejor. A ver ahora si se escucha. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno, decirle primero a Constantino. Muchas gracias. A los ponentes, muchísimas gracias. Ha habido una webinar maravillosa de contenido. Muchísimas gracias por la emoción y por el resumen que han hecho los ponentes. No hemos podido elegir a mejores ponentes. Y estaba intentando decir, y espero que ahora se me oiga mejor, que el próximo 3 de junio a las 17:30 tendremos la cuarta webinar que tendrá lugar en relación a un tema también esencial, el acoso escolar y específicamente también el desarrollo integral de niños y adolescentes. No soy quien yo para hacer, Constantino, un resumen de una aportación tan rica, tan experimentada como la que se ha dicho. Serán 7 las webinars que tendremos y la próxima, digo, será la cuarta. Pero sí decir, Constant, que me gustó una frase que oí de los padres que adoptan, que sus hijos son hijos del corazón. Decir también que los hijos han de adoptar a los padres. Alberto comentaba que en el programa, que en Recurra Ginso, el 20 y tantos % de los chicos son adoptados, muchos del este de Europa, quizá con síndrome de feto-alcohol, quizá con síndrome de hospitalismo. Nunca olvidaré a un chaval que había sido adoptado por un miembro de las fuerzas de seguridad que estaba en silla de ruedas y lo tiró y le orinó y nos impactó que eso pudiera pasar. Pero cuando yo fui a verle esa noche, estaba metido en su cama con un peluche más grande que él. Creo que es muy significativo. Y aquí, en la clínica de salud mental de Recurra Ginso, con una mujer que era de enamorarse por su fuerza, por su ilusión, veterinaria de Castilla y León, cuando metí a la niña en el despacho y le dije, ¿pero es verdad que la pegas? Se echó a llorar, se rompió. Y como decía ahora Antonio Fernández, era una lucha, un crujido de lealtad, porque sabía que sus padres, o al menos su madre, estaba en otro lugar. Me he quedado con una duda, y es, ¿qué ocurre cuando se hace la valoración de idoneidad por trabajadores sociales, por psicólogos, y se rechaza un 3% de los padres por características, por situaciones, porque es la búsqueda de cubrir una pérdida de un hijo, y sin embargo luego van por ámbito judicial y a veces consiguen esa adopción que los técnicos han entendido que no sería correcta? Nos queda esa pregunta, como nos quedarán otras, y que todas las amigas que han participado, Beatriz, Monse, Antonio, Alberto, darán respuesta seguro a Javier Mújica. Acabo con una frase, Constant. Como buen periodista, te gustan esas frases que lo resumen, que lo impactan. Lo dejó dicho Dolto. La paternidad de Beatriz, de Javier, de Roberto, la paternidad es siempre adoptiva. No existe la paternidad biológica en la vida humana. En el fondo, cuando tenemos un hijo, ¿cómo no? Lo adoptamos y nos adopta. Me ha impresionado esta webinar y no sabría cómo transmitir el agradecimiento a todos los ponentes y a ti, Constantino. Pues ya lo has hecho. Yo creo que estamos todos sobrecogidos y emocionados. Y eso, trasladarlo durante hora y media, no es fácil. Te voy a regalar una frase, Javier, si quieres también. Se acaba de pronunciar en este webinar. Voy a estar siempre, voy a estar cerca y voy a estar disponible. Antonio Fernández. Creo que no tenemos nada más que decir. Cerramos. Sigue el chat. Todos aquellos que quieran seguir contestando a preguntas y está súper activo, pues es que hay más de 400 personas conectadas. En fin, una barbaridad. Seguimos ahí pendientes de todo lo que queráis. No, solo una cosa. México, Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Bilbao, Logroño, Mallorca, Barcelona, Girona, Sevilla, Almería, Madrid, etcétera. Son muchas personas en muchos lugares, son muchos corazones los que hoy se han unido y esperemos que nos acompañen en las próximas webinars. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Un beso muy fuerte. Lo hemos hecho en doble uso horario, ya lo saben, hora de Bilbao y hora de Madrid, pero las horas, en definitiva, nos valen para todos. Nos vemos el próximo día 3.
3 de junio, pero el chat sigue activo, sigue abierto. Un beso para todos. Chao.